Gracias, buenos días señores. Nuevamente por aquí, algunos ya nos hemos visto en algunas sesiones antes y hoy vamos a hablar sobre el proceso de compraventa de un inmueble, ¿no? En realidad más vamos a usar la pizarra. Aviso esto porque entiendo que hay una transmisión vía satélite aquí a nivel global. Entonces, nos vamos a ubicar por acá. Después vamos a hacer la parte teórica. Ustedes les han impreso el material. Bueno, en realidad esa es la parte teórica, el sustento, que está bien que lo tengan ahí con material de consulta, pero hoy día en particular, vamos a no hay una silla, hay una silla donde está por ahí. Ya será el momento en que veamos. A ver. Ya hemos dicho en algunas reuniones anteriores, hemos hablado acerca de la importancia de la inscripción registral, ¿no? Pero podemos. Así. Vaya, bueno. ¿En serio? No, porque me dice que la persona... No, yo voy a usar ahora más quizás la pizarra. Ah, ya, bueno, si se puede. Ya, corte. A ver si ya estaban. Interesante. A ver, ¿cuál es el truco aquí? La pita. Ah, perfecto. Bien, entonces. Hasta de repente esto se puede. Donde el cable, ¿no? Bien, mejor así. Escuelita, a ver, señor. Me han traído su manzana por el profesor. No, ya no, es una preconfesa. Estaba solucionando. Gracias. Bueno, señor, está bien. Por ahí que me siento así por su plato de. A ver, entonces, habíamos hablado ya un poquito de la manera de conversación hasta que llegue un poco más de gente de repente, de lo importante que es la inscripción en los registros públicos. Habíamos dicho en algunas de las sesiones anteriores que el Código Civil, para lo que es la compraventa de un inmueble, lo único que exige es la manifestación de voluntad del vendedor. Y esa manifestación de voluntad puede estar plasmada en un contrato privado, en una minuta, se eleva a escritura pública, y va a tener el mismo valor. Como contrato privado solamente va a tener fuerza legal entre quienes lo han firmado. Habíamos puesto incluso en las primeras sesiones en una especie de ejemplo en el que yo le vendía mi casa, no sé si se acuerdan los que estuvieron y para los que no les recordamos un poquito, les presentamos un caso, ¿no? Yo le vendía mi casa a uno con un contrato privado y luego le vendía a otro con un contrato privado. Naturalmente, con quien yo he firmado ese contrato privado, yo ya no puedo ir y decirle: no, mentira, todo fue una broma. No, señor, ahí está la firma, usted ya me vendió. Ya le pagué, ya me dio la llave, ya tengo la posesión del inmueble. Y entre nosotros, los que hemos firmado ese contrato privado, ya no podemos dar marcha atrás, salvo que haya un acuerdo de voluntad, claro, ¿no? Pero ese contrato privado pues no es lo ideal, porque ese contrato privado va a tener que seguir un proceso judicial, un tema complicadísimo para poder protocolizarse. Y si eso no se hace y pasa el tiempo y por ahí yo sigo figurando en los registros públicos y vienen y me embargan, entonces el perjudicado es el que me compró. O fallezco y mis herederos se inscriben en los registros públicos y le reclaman la propiedad y con el papelito del contrato privado no se va a poder defender. Entonces no es lo ideal. Hemos dicho que lo ideal es iniciar el proceso a través de una minuta que, como todos sabemos, está dirigida al notario, ¿verdad? La gran diferencia entre un contrato privado y una minuta consiste sencillamente en que la minuta está dirigida al notario. El contrato privado dice: conste por el presente documento la compraventa, ya, nada más. Y continúa, pues, ¿no?, entre tal persona y tal otra, las cláusulas. La minuta que dice: señor notario, sírvase elevar a escritura pública, ¿no?, o extender en su registro de escritura pública la fórmula que cada uno mejor le parezca. Lo cierto es que la minuta es una exhortación al notario para que, una solicitud al notario para que formalice ese acto, ese contrato que ya se está celebrando en el momento de la minuta. O sea, ahí está la transferencia. Pero no basta con eso, tiene que seguir un camino.
Ese camino pasa por una elevación a escritura pública que ya cambia completamente la situación, ya pasa de ser un documento privado a ser un documento público. Pero tampoco es suficiente porque yo puedo estar en otra notaría firmando otra compraventa y más allá, y puede haber 3 escrituras del mismo inmueble, y ahí peleense entre todos a ver quién fue primero, ¿no? Entonces, hasta ahí, si bien es cierto, hay una, podríamos decir, un cambio de situación, ya no es un documento privado, es un documento público, pero todavía no hay una seguridad jurídica que solo la va a dar registros públicos. Entonces, si esa escritura se inscribe en los registros públicos, entonces ahí estamos llegando ya a la etapa más alta de seguridad, digamos, al nivel más alto de seguridad. ¿Por qué? Porque ya no puede suceder lo que sucede con las notarías, ¿no? Que en una notaría puede haber una escritura y en otra escritura sobre el mismo inmueble. En registros públicos, si se inscribe una compraventa, se va a inscribir en la partida registral del inmueble, que es una sola, ¿verdad? Entonces no va a haber la posibilidad de que venga otra inscripción, que el mismo propietario le haya vendido a otro y que se inscriba, porque ya el titular registral es diferente y sencillamente saldría tachado ese título, ¿no? esa inscripción. Entonces, por ese sencillo razonamiento, llegamos a la conclusión de que la mejor forma de vender un inmueble es a través de la inscripción registral, ¿correcto? Entonces eso que hemos dicho así, más o menos de manera de preámbulo para darle importancia a los registros públicos, nos va a dar pie entonces a diseñar un pequeño esquema que quiero compartir con ustedes. Entonces, si nosotros vamos a, primero, ¿no?, a tomar una propiedad para la venta, nos parece interesante, bien ubicada, el propietario es una persona muy simpática, muy agradable, todo está muy bien, pero tenemos que estudiar los documentos, ¿verdad? Entonces, aparte de ver los documentos de identidad de la persona, de ver los documentos municipales como son el HRPU, tenemos que acudir a la fuente de información fidedigna, más sólida y más segura, que es los registros públicos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, bueno, perdón, medio, ponía que era un círculo, vamos a ver así, está mejor. Esto es los registros públicos, ¿eh? Me atrevería a afirmar que todo comienza y todo termina en los registros públicos. Es una frase que alguna vez dije y sonó bien así como que lo dijo alguien importante, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que verificar? Que la persona que figure en los registros públicos como el propietario sea precisamente quien ahora es el vendedor o los vendedores, ¿no? Entonces ese vendedor tiene que estar inscrito en los registros públicos. Él, no su papá, no su abuelo, porque si fuera el caso que en los registros públicos aparece el abuelo, ¿no?, a pesar de que este señor es el que nos ha abierto la puerta, nos ha hecho pasar, hemos conversado muy bien, yo le firmo, no se preocupe, exclusividad, 5%, 180 días, todo lo que usted quiera, ya muy bien. Pero hay un problema, señor, que usted es Juan Pérez y ahí aparece Carlos Pérez. Ah, ese fue mi abuelo. Perdón. Ya, entonces, ¿podremos vender el inmueble en esas circunstancias? No, ¿verdad? ¿Qué faltaría hacer? La sucesión, pues, ¿no? La sucesión intestada del abuelo al padre y del padre al hijo, y ahí recién está. Entonces, una vez que verifiquemos que aquí en los registros públicos esté el vendedor, sea él, y su nombre esté bien escrito, y qué sé yo, y todas las circunstancias relevantes. Bueno, además también en registros públicos vamos a poder verificar que la propiedad no tenga gravámenes, ¿verdad?, no tenga cargas, que no haya ninguna anotación preventiva, por ahí una demanda, algún problemita por ahí. Entonces, es de suma importancia comenzar por verificar que la información en los registros públicos esté en orden, esté correcta, el inmueble esté saneado. Entonces ya podemos empezar el proceso. El proceso pasa por llegar a un punto en el que se celebra el contrato definitivo al firmar una minuta, ¿verdad? Pero no siempre
se va directo a firmar la minuta. Porque a pesar de que ya tenemos verificado que él es el vendedor y que está todo conforme, ¿no? En el interín, bueno, obviamente si ya todo está conforme, ya firmamos con él nuestro contrato de autorización, ¿no es cierto? Así se le llama aquí, ¿verdad? Autorización. En realidad el término legal es contrato de intermediación inmobiliaria, pero eso es solamente pues una denominación legal. Cada agencia inmobiliaria le puede poner el nombre que le parezca más simpático, pero creo que autorización de venta suena bien para que el propietario sienta que él está autorizando que se venda su propiedad, ¿no? Digamos que se firma ya, si confirmamos que el vendedor está ok, pasamos a la autorización. Ahora, ya tenemos el inmueble, ya lo estamos promocionando en nuestras redes, ¿no? Y de repente por ahí ya tenemos un comprador interesado. Perfecto, pues. Si hay el comprador y hay el vendedor y todo está ok, firmamos la minuta. Pero no siempre todo está ok. De repente el comprador nos dice, necesito un poco de tiempo para terminar, no sé, pues de vender unos lotes que tengo ahí, que ya es cuestión de 30 días y tengo el dinero completo, por decir algo. O está gestionando el crédito bancario. O cualquier razón que fuere que necesite algo de tiempo el comprador. Y también puede darse el caso de parte del vendedor. De repente no nos dimos cuenta que por ahí en los registros o hay alguna incongruencia con el autoavalúo, que hay que sacar, por ejemplo, un certificado de numeración para actualizar la dirección del inmueble en los registros públicos, o hay que rectificar un nombre porque está mal escrito el nombre de uno de los herederos, de uno de los propietarios, o de repente no se inscribió la sucesión intestada, ¿perdón? No, tengo uno que están las medidas en el autoavalúo una cosa y en el registro otra. Por ejemplo, ¿no? ¿Y ahí cuál vale? ¿Cuál? La real, pues hay que medir. El que está en registro. No siempre. Acuérdense que registros públicos recibe información y registra. El registrador no va y verifica. Generalmente la municipalidad sí tiene personal que va, mire y levanta un catastro municipal. Hay ciertos temas en los que es la municipalidad la que tiene la última palabra. Por ejemplo, la numeración. Registros públicos se inscribe nomás. Tú traes un certificado de numeración, al cabo de un tiempo traes otro, se cambia la numeración y el registro público no va a hacer ninguna observación en ese sentido. Yo tengo un contrato de compraventa que tiene una numeración, pero los documentos de la municipalidad tienen 2 metros cuadrados más. ¿Cuál vale? ¿El de compraventa o...? No, la municipalidad tiene la última palabra, salvo que se demuestre que eso esté equivocado. O sea, cabe la posibilidad de que el interesado contrate un estudio de arquitectos, ingenieros que vayan con, ahora hay instrumentos de medición más precisos, ¿no? Con, ya no es que el teodolito, ahora hay la estación total que se conecta con GPS y determina, ¿no? Pero cualquier rectificación, cualquier corrección, también la municipalidad es la que tiene, porque la municipalidad es la que tiene el catastro urbano. Ellos son los que tienen que decir cuánto mide cada lote. El registro público simplemente va a inscribir. Y acuérdense que muchas inscripciones en los registros públicos datan de fechas en las que se medía hasta con codos y palmas y no sé qué. Yo he visto unas inscripciones antiquísimas donde hablan de fanegadas. Yo no sé qué son fanegadas, ¿no? Me dijeron que es lo que tarda en recorrer una yegua cargando un buto, no sé. Imagínense, ¿no? Le hablo de terrenos rurales, ¿no? Acá en la ciudad no tanto, pero vamos al hecho de que actualmente hay instrumentos de alta precisión para medir. Y la municipalidad es la que emite el certificado catastral, donde te dice cómo es tu lote, es así, 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 y esto es. Si en registros públicos hay un error, pues hay que rectificar. Una consulta. Siempre estoy viendo en registro público, dice partida tal, dirección tal, avenida, número, ¿verdad? Te vas a la municipalidad y dice manzana. No, al revés, generalmente es al revés. Registros públicos se queda con la información original. Cuando se hizo en su momento la independización de la época en que se estaba urbanizando, no sé, pues la Aurora, por decir, ¿no? Una nueva urbanización en los años pues 70, ¿no? Con bombos y platillos. Entonces me compro mi lote, pues en la urbanización La Aurora, lote 3 de la manzana F, y ya está. Y en registros públicos queda así, pues pasa el tiempo y ya le ponen, pues, ¿no? Avenida, la avenida, el número, todo bien bacán, en la municipalidad. Y pasan los años y se quiere vender la propiedad porque ya son los herederos, y resulta que no coincide, pues, municipalidad, manzana, al revés, registros públicos, manzana, lote, municipalidad, avenida, número. Muy sencillo. Municipalidad, solicito certificado de nomenclatura y numeración.
trámite que se puede hacer con una carta poder del propietario y el mismo agente puede venir y hacerlo. Claro que pagan un derecho porque se van a hacer una inspección ocular y determinan, ¿no? Y verifican y corroboran lo que ellos ya tienen, porque ellos ya le han asignado una numeración, que es distinto cuando de verdad es una organización totalmente nueva, que no tiene nombre, que no tiene número y que recién le asignan, y ahí tienen que ir a medir cuántos metros hay de la esquina para acá, porque ustedes se han dado cuenta que todas las cuadras comienzan por decir la cuadra 1 en el 101 y va avanzando, ¿no? 120, 130, los pares, los impares. Entonces, eso sí, unos criterios urbanísticos, en fin. Pero es la municipalidad la encargada de asignar la nomenclatura de las calles y la numeración de las viviendas, de los inmuebles. Si hay discrepancia, habrá que corregir en base a lo que diga la municipalidad. El registro público lo va a inscribir, no hay problema. Ahora, si la diferencia es en las áreas y de las áreas que te da la municipalidad son mayores a las de registros públicos, lo cual vulneraría, entre comillas, el derecho de los vecinos, al menos en papeles, ¿no? Al tener tu mayor área, el otro donde queda se superpone, ya es un trámite un poquito más largo de explicar, que se llama rectificación de linderos, ¿no? Rectificación de áreas y linderos. Pero lo que es frecuente es que haya algún error y que se corrija con un certificado catastral del municipio, ¿no? Pero bueno, estábamos poniendo eso como ejemplo. La clase de hoy no es sobre certificados catastrales, estamos hablando de... ¿sí? No, un poquito acerca de eso. He visto que algunos contratos de compra-venta o minuta colocan, bueno, haciendo la dirección según el PU, Sí, Manzana claro. 3, y según SUNAT, Avenida Benavides. Sí, ¿Es válido? Sí, claro. Yo suelo hacer eso cuando ya la gente ya quiere vender y no hay tiempo de esperar a que se haga el trámite de sacar el certificado, actualizar la numeración. Sí se puede. En ese caso el comprador está asumiendo él que en el futuro hará la regularización, y a veces no es muy estratégico porque el comprador puede atribuir a eso un pedido de disminución de precio, decir, oiga, yo tengo todavía que sanear aquí o hacer un trámite que no es para tanto, pero bueno, ya pues tiene un pretexto, ¿no? Sí, esa es la recomendación. Si ya se quiere vender tal cual, hay que poner eso, ¿no? El inmueble ubicado en tal lugar que en los registros públicos, en la partida número tal, figura como manzana, lote, y a nivel municipal como calle tal, número tal. Ahora, no necesariamente tiene que ser observado por el comprador o el vendedor, a veces el intermediario o en la notaría, o el que está... El SAT es el que te lo va a observar de todas maneras. Es que el SAT te cobra el alcabala comparando el autoavalúo con la minuta, y dice, a ver, porque por ahí no falta un vivo que pone en la minuta menos que el autoavalúo, entonces le cobran lo que dice el autoavalúo, ¿no? Ese es un poco el procedimiento. Siempre por eso el SAT, cuando se va a pagar el alcabala, tiene HRPU y tiene minuta. Y si el HRPU dice manzana I, o al revés, ¿no? El HRPU ya dice avenida, el número, y tú has puesto en la minuta tal como está en registros públicos, manzana, lote, también te van a decir cómo sé que esto es el mismo inmueble, ¿no? También te lo puedo observar. Algunas notarías muy acuciosas también te hacen, ¿no?, la cotación. Bien. ¿Cuál es el tiempo que demora, perdón, doctor, el tiempo que demora la homologación de dirección? Depende de lo que la municipalidad, los procedimientos, ¿no? Una Porque semana, a veces. 15 días. Una semana. Todo procedimiento administrativo por regla general es 30 días útiles, ¿no? O sea, ese es el plazo dentro del cual se debe pronunciar cualquier institución pública sobre cualquier pedido que tú haces, 30 días útiles. De ahí ya viene el tema del silencio administrativo, negativo, pues esa es otra historia. Pero 30 días útiles. Pero normalmente por una cuestión de que tú tienes que ir y coordinar, o sea, no es que presentas tu solicitud y te olvidas, o sea, tú presentas tu solicitud y le haces seguimiento, y ya esto va a pasar al área de catastro, obras públicas, obras privadas, y aquí es el ingeniero, arquitecto, señor, ¿cuándo va a ir? Ya, yo lo llevo, ¿a qué hora viene? No, usted llega, lo espero. Uno tiene que estar ahí, pues. Si tú no estás ahí, van a esperar al día 29, pues, ¿no?, para hacer el trámite, mejor es estar ahí atrás. Bueno, devolviendo acá. Entonces hemos dicho que debido a la importancia que tiene la inscripción registral, nosotros como primera fuente de información para establecer que el inmueble está apto para la venta en los registros públicos. Todo comienza y todo termina en los registros públicos. ¿Y qué es lo que principalmente tenemos que ver? Que ese señor que aparece ante nosotros, que se presenta ahí como el propietario, como el vendedor, él es el que esté inscrito aquí, ¿no? No sus antepasados ni nada para esa cuestión. Él, y que su nombre esté correcto. Y que el inmueble, lo que ahí nos quedamos, esté saneado en el sentido de que no tenga gravámenes, cargas, etc. Y entre eso también está la descripción del inmueble, ¿no? Si todo está bien, entonces procedemos a firmar la autorización de venta con este señor y lanzamos el inmueble al mercado. Y ya habíamos puesto aquí que el siguiente paso importante es la minuta, pero, y ahí nos quedamos, pudiera ser que todavía hay algo que impide que se celebre el contrato definitivo, que impide que se eleve escritura pública, o perdón, que se celebre, que se firme la minuta, porque todavía
el comprador no tiene el dinero completo y necesita algo de tiempo para completarlo o financiarlo. Y podría ser también que por el lado del propietario exista algo que corregir en los registros públicos, ¿no? Ahí nos quedamos con las preguntas que hicieron. Y pudiera ser también que haya que necesitar no solo tiempo, sino algo de dinero. De repente tiene que hacerse una sucesión intestada, y ya los que han quedado ahí como herederos son pues unos, no sé, personas improductivas, por no decir unos pastores, bueno, personas que ya heredaron, es verdad, pasa mucho, donde lo han visto, ¿no? Mansiones hermosas, que los padres eran pues gente que estaba en su época pues bien, fallecen y ya los chicos bien, que crecieron pues recibiendo todo, no trabajan en nada, y por ahí algunas adicciones, iba a decir, algunos hábitos no muy saludables hacen que ya hay que vender la casa como sea. Bueno, sí señor, pero tiene que ser la sucesión. Uy, ¿quién tiene? No, se miran, ya, bueno, entonces el comprador va a decir, ya, ok, naturalmente todo a través de la gente, ¿no? Y ahí es donde viene la necesidad de celebrar algo aquí que prepare la venta. Entonces ahí es donde entran los contratos preparatorios. ¿Ya? El contrato preparatorio es un compromiso de contratar, es una promesa de venta, ¿no? Generalmente se le dice promesa de venta. La ley lo define así, ¿no? Por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro, dice, un contrato definitivo. Y debe contener por lo menos los elementos esenciales de ese contrato definitivo. Entonces, hay algo importante aquí también. Bueno, aparte de que el plazo debe ser determinado, generalmente pues se da, si es para una asociación intestada, 4 meses, ¿no? 6 meses a lo mucho. Si no se estableciera el plazo, será de 1 año, dice, ¿no? O sea, si no se pone el plazo, sobreentiende que es 1 año. Y puede ser renovado nuevamente por otro plazo igual. Pero acá viene lo importante, el incumplimiento de una parte faculta a la otra a exigir judicialmente. Bueno, la celebración del contrato es, en forma general, todo tipo de contrato que tiene una promesa de contratar, un compromiso de contratar, se puede exigir siempre que sea posible, ¿no? En la compraventa de un inmueble eso no siempre es posible. Es decir, si yo tengo el dinero y el vendedor ya no quiere cumplir con su compromiso, eventualmente yo podría judicialmente, mediante un proceso de otorgamiento de escritura, decir, señor juez, acá está el dinero, lo deposito en el Banco de la Nación para que se lo den a ese señor y que me otorgue la escritura, y si no, usted me la otorga. Podría ser. Pero al revés, si es el propietario el que dice, ya corregí el nombre acá, ahora que me compre ese señor, pues señor juez, si no, usted me paga, imposible, ¿no? O sea, por ahí no va. Pero acá sí es importante. El incumplimiento faculta a la otra parte se deje sin efecto el compromiso de contratar, y en ambos casos una indemnización. Aquí está la palabra clave. Ahí vamos a ir. La ley, pero yo sé que lo saben, todos ya dijeron, claro, pero justamente estas charlas son para ver de dónde viene, ¿no? El fundamento, el sustento, porque muchas veces en la negociación, en la entrevista con los propietarios, con los compradores, hay que tener argumentos para poder convencer a las partes a celebrar determinados actos. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Todo aquel que ocasiona un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Eso es un axioma así jurídico, está en el Código Civil. Cualquier daño, físico, moral, material, cualquier daño debe ser indemnizado, ¿no? Indemne, o sea, que quede indemne, que se repare el daño. Aquí, ¿cuál sería el daño? Si el que incumple es el comprador, pues el propietario se quedó con las ganas de vender y se vio privado durante el tiempo de ese contrato de ofrecérselo a otro y ya lo habría vendido, entonces se ha perjudicado, ¿sí o no? Sí. Y al revés, si el comprador consiguió el dinero y ya el propietario no quiere vender, también se va a ver perjudicado, pues, porque ya hizo todo el esfuerzo, ya se endeudó, de repente, qué sé yo, o simplemente se frustró la expectativa, se llama daño moral. Yo tenía la intención de vivir ahí para que mis hijos crezcan rodeados de arbolitos. O peor aún, puede haber también un lucro cesante. No, señor, yo ya tenía acá la franquicia, no sé, pues de McDonald's, iba a poner ahí mi local y usted me ha malogrado el negocio. Entonces la frustración a esa expectativa también es indemnizable. Cualquier argumentación pasa por el hecho de que igual se tiene que indemnizar. El problema es establecer el monto. Entonces, cuando no hay un monto previamente establecido en contrato,
eso queda al libre albedrío finalmente de un juez, porque si no nos ponemos de acuerdo, previamente habrá una conciliación, si no nos ponemos de acuerdo en esa conciliación en cuánto es el monto de una indemnización, va a terminar en el juez, y el juez le puede parecer mucho, le puede parecer poco según su criterio, ¿no? De repente un juez puede decir, no, esta gente tiene plata, que me van a estar pidiendo 20.000, vamos a darle 2.000 ya. Otro juez puede decir, pucha, lo mismo le hicieron a mi madre, vamos a ponerle 20.000, no sé. Criterio del juez. Ya llega. Entonces, para no dejar las cosas así, al libre albedrío del juez, lo recomendable es establecer una penalidad. La palabra penalidad es eso, penalizar un incumplimiento. Y la forma de penalizar un incumplimiento más efectiva es eso. Después ahí regresamos a las otras diapositivas. Entonces, por eso, a el contrato que se va a celebrar acá, eventualmente, si es que no está todo listo, ¿verdad? Al contrato que podría celebrarse aquí, que en realidad se llama contrato preparatorio de compromiso de contratar o promesa de venta, con pacto de, o sea, fíjese, así debería llamarse, ¿eh? Contrato preparatorio de compromiso de contratar o promesa de venta con pacto de arras. Así debería llamarse. Pero como es muy largo, todo el mundo le llama contrato de arras. Es más, vamos a firmar un arras, o sea, ya es el arras, ¿no? Ya hasta la palabra contrato ya está de más. Entonces aquí vienen las famosas arras. Bueno, el Código Civil, porque todo lo que ustedes tienen impreso es extractos de los artículos del Código Civil. El Código Civil no dice qué cosas son las arras, no define, pero todo el mundo sabe que es una forma de indemnización, ¿no? Las arras es eso, es una penalidad. ¿En qué consiste? Dice, bueno, ojo también, hay dos clases de arras, hay arras confirmatorias y hay arras de retractación. Generalmente son estas a las que nos referimos, porque miren lo que dice, la entrega de las arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios, o sea, este que está acá. ¿Ya? Y concede a las partes el derecho de retractarse. Es decir, se cumple la penalidad y quedó liberado de la obligación. Para entender, vamos a hablar primero de las arras confirmatorias, para entender la diferencia entre ambas. Arras confirmatorias, dice, la entrega de arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. O sea, ya, si firmo arras confirmatorias, es que estoy confirmando que voy a contratar, sea en un contrato preparatorio o sea en la misma minuta. Se puede poner arras en la minuta, es decir, minuta. Forma de pago, no sé, 20%, qué sé yo, por decir algo, $50.000 a la firma de la minuta y el saldo de 300.000 a la firma de la escritura. De esos 50.000, 10.000 en calidad de arras, se puede, o los 50.000 también, ¿eh? O también se puede poner 300.000 en calidad de arras. No hay un monto, no hay un porcentaje. Las arras simplemente es eso, es el compromiso de las partes de que si no se cumple va a haber una penalidad, una consecuencia, ¿no? Entonces, arras confirmatorias importa la conclusión del contrato. Si la parte que hubiese entregado las arras no cumple la obligación por causa imputable a ella, por capricho, porque no quiere vender o no quiere comprar, ¿no? O no consiguió el dinero y es un problema, ¿no? Porque si el problema, la causa es imputable a la otra parte de la cosa cambia, pero eso ya habría que mostrarlo en un juicio. Entonces, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. O sea, ¿quién es el que entrega? El comprador, ¿no es cierto? En este caso, si es contrato preparatorio, será el promitente comprador. Si el comprador que entregó una cantidad de dinero en calidad de arras no cumple con pagar el saldo o con celebrar el contrato definitivo, entonces el otro deja sin efecto el contrato y conserva las arras justamente como penalidad, pues, ¿no? Si quien no cumplió es la parte que las ha recibido, ¿no? En este caso el vendedor, la otra, el comprador, puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de las arras. Me devuelves, pero me devuelves el doble. Esa es la penalidad, esas son las arras, ¿no? Ahora, las confirmatorias, y en eso es similar a las de retractación, pero las confirmatorias tienen esto que no tienen las otras. Esta es la diferencia. Si la parte que no ha incumplido la obligación, o sea, el que está perjudicado justamente con el incumplimiento del otro, prefiere demandar la ejecución o resolución del contrato,
La indemnización de daños y perjuicios se regula por las normas generales. O sea, no termina acá. Ok, no me compras, me quedo con tu dinero que me has entregado en arras, pero además te hago juicio para que me indemnices. Porque ya cuando se había firmado el contrato se puso que las arras eran confirmatorias. Entonces tú me estás perjudicando porque con el producto de esa venta yo iba, pues no sé, a operar a mi hijo, X cosa. Y me has frustrado, me has perjudicado, me has dañado. Y señor juez, me aplique usted las normas generales para que este señor me resarza y me indemnice y me... Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque no me son suficientes tus 5.000, tus 10.000 dólares o 20.000 dólares de arras. No, el daño es mucho mayor. Eso solo puede suceder cuando son arras confirmatorias. En cambio, las arras de retractación, dice la ley. Primero, que solo es válida en contratos preparatorios. Acá. No se puede poner arras de retractación en una minuta. En una minuta ya se está, pues, celebrando el contrato. No tiene sentido. Tiene que ser arras confirmatoria. En los contratos preparatorios sí, porque todavía no se ha celebrado el contrato definitivo. Entonces, concede a las partes el derecho de retractarse. Si quiero me retracto, si no quiero no, y nadie me tiene por qué decir nada. Nadie tiene por qué mirar feo, ni tiene que pedirme una indemnización, que eso es lo más importante. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierdo. O sea, me retracto, pierdo. Pues, fíjense que hasta la manera de redactar cambia. En el otro lado decía, ¿no? El que no ha incumplido puede exigir el pago, ¿no? O puede conservar, decía, ¿no? Aquí dice, las pierde en provecho del otro contratante. O sea, ya simplemente me retracto, te entrego, renuncio a lo que te entregué y quedo liberado. Ya no me vengas a decir nada. No es como en el caso anterior que me puedes hacer juicio. Y al revés, si se retracta, quien recibe las arras debe devolverlas dobladas, ¿no? ¿Cómo es dobladas? Así en un sobrecito, ¿no? Dobladitas. Debe devolver el doble al tiempo de ejercitar, ¿qué cosa? El derecho. ¿Derecho a qué? A retractarme. En ambos casos, si se celebra, bueno, hasta ahí nomás. Esto ya es... Hasta ahí no. Entonces, la diferencia entre las arras confirmatorias y las arras de retractación básicamente es esa, ¿no? Primero que las confirmatorias pueden estar en los contratos preparatorios o pueden estar en la minuta definitiva. Las de retractación solo pueden estar en las arras, en el contrato de arras. Las arras de retractación solo pueden estar en el contrato preparatorio, que todos lo llamamos contrato de arras, yo también ya me estoy contagiando. Y la segunda gran diferencia es que las arras de retractación, si hay un incumplimiento, bueno, o se pierden o se devuelven dobladas, pero ahí termina la historia, no hay ningún derecho a nadie a reclamar nada más. En cambio, si son arras confirmatorias, no basta con eso. El perjudicado con el incumplimiento puede reclamar una indemnización. Esa es la gran diferencia. Aparte de quedarte con el arra. Aparte de, además de, claro. Exactamente. ¿Bien? Entonces, he ahí la importancia de las arras y ahí está el contrato preparatorio. Ahora el contrato preparatorio, bueno, debe contener los elementos esenciales del contrato definitivo, volviendo, ¿no?, a los contratos preparatorios. La arra de retractación debe ser para más temas comerciales, temas de venta de terrenos. Claro, porque justo ahí viene la segunda forma, lo has dicho y has dado en el clavo. Mira, en los contratos preparatorios tenemos el compromiso de contratar y en la siguiente diapositiva, vendría a ser la segunda diapositiva, perdonen que vaya entrando y saliendo, pero la idea es seguir el esquema de acá y tener eso como un material de consulta. Contrato, este también es contrato preparatorio. O sea, el primer contrato preparatorio es el compromiso de contratar. Ahí ambas partes están comprometidas a contratar y las consecuencias serán, si es que son arras confirmatorias, si son arras de retractación, las que ya hemos dicho. Pero en el contrato de opción no. En el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. A ver, se va a entender mejor con un ejemplo. Y es bien frecuente. De hecho, ahorita hay una operación, ahorita te vas a acordar a cuál me refiero, no la veo aquí a la encargada. Una constructora se interesa por un terreno, o por un terreno como en ese caso que es una quinta ya, ¿no? Porque y dice, ok, me interesa tu terreno, te lo quiero comprar, pero antes quiero estar seguro si, por ejemplo,
la municipalidad me va a aprobar el anteproyecto. A pesar de que los parámetros me dicen que sí, yo puedo hacer así, así, pero a veces los proyectos de las constructoras tienen pues sus características especiales. Entonces dicen, ok, pues vamos a celebrar el mismo contrato preparatorio, puede o no tener arras, o una compensación económica fija, también que no sea arras, ¿no? Para que me esperes por un tiempo, mientras yo hago mi consulta, pues, o mientras verifico, no sé, pues el área o lo que fuera, o mientras tú con tus hermanos te pones de acuerdo para acumular, porque en un caso que tenemos práctico es eso, ¿no? En una asociación que independizaron en varias unidades inmobiliarias y ahora la idea es que lo acumulen, que actualicen por ahí un poder y que hagan, creo que es una asociación, bueno, hay un saneamiento que hacer. Entonces, de cualquier una u otra manera, la constructora se reserva el derecho, miren, ¿no?, de celebrar o no ese contrato definitivo. Dice, ok, yo por este contrato voy a tener la tranquilidad de que ustedes no lo van a vender a nadie, porque si no me tendrían que indemnizar, ¿no? Es más, este contrato es inscribible, si fuera el caso, se puede inscribir en los registros públicos ya como una anotación preventiva, ¿no? O sea, para que cualquiera diga, ah, no, acá todavía hay un contrato vigente de opción. Durante la vigencia de este contrato, la constructora, por ejemplo, hace su consulta, ¿no? No consulta, sino presenta su expediente de anteproyecto para la aprobación, y si la municipalidad se lo aprueba, entonces, perfecto, celebramos el contrato. Y si no me lo aprueban, me dicen, bueno, ejerzo mi derecho exclusivo de no celebrar el contrato. Sí, señor, ya no me pide indemnización, no me reclame más, hasta aquí llegamos, quédese nomás con los 6.000 o los 3.000 o los 5.000 que le di por el tiempo ¿no? O sea, sí es justo. Bueno, puede ser también, he visto casos que no se pacta ninguna entrega de dinero, cosa que no me parece, ¿no? Porque son 2 o 3 meses que los propietarios están esperando, ¿no? Tampoco es. Tiene que haber alguna compensación. He visto casos que le ponen calidad de arras también, pero si es opción, entonces ya ¿cómo se llama esto? El propietario tiene el derecho, el comprador tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. Bueno, aquí la ley es genérica, acá dice cualquiera de las partes puede tener este derecho. Es más, hay un tercer contrato, que este sí ya me parece ya que no tiene mucho sentido, ¿no? Contrato de opción recíproca. Puede acordarse que el derecho de opción sea ejercitado indistintamente por cualquiera de las partes. O sea, cualquiera se puede retractar. Entonces, ya, ¿para qué celebramos un documento, no? Mejor de palabra, ¿no? Pero bueno, podría ser para tener las cosas en orden. Igual que en el caso anterior, debe contener los elementos y condiciones del contrato definitivo y el plazo debe ser determinado si no se estableciera hace de 1 año. Cuando dice, tanto en el caso anterior, que vendría a ser que calza con el contrato de arras, ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando dice debe contener los elementos esenciales del contrato definitivo, ¿cuáles son los elementos esenciales? La identificación de las partes, ¿no? Comprador y vendedor, la identificación del bien, del inmueble, inscrito en la partida registral tal, el precio y eventualmente la forma de pago también, ¿no? La forma de pago puede estar sujeta a modificaciones en el contrato definitivo, pero básicamente el precio ya tiene que ser algo previamente acordado. Bueno, todo es modificable, ¿eh? Eso es algo que también es importante saber. Cualquier decisión, cualquier acuerdo, mejor dicho, que se haya tomado, sea en un contrato preparatorio o en una minuta o hasta incluso en una escritura, está sujeto a la modificación que se acuerde entre las partes. Para eso existen las famosas adendas, ¿no? Adenda es una adición, ¿no? Adendar es adicionar algo para que ese contrato esté o más completo porque le faltó algo. A veces los registradores ya estamos en etapa de inscripción en registros públicos y el registrador observa y dice no se ha especificado, no sé, porque el cheque tenía efecto cancelatorio. Hay que hacer una adenda, o sea, una cláusula adicional o en ese caso sería una escritura aclaratoria. ¿En qué caso se utiliza el término cláusula adicional y en qué momento se utiliza el término adenda propiamente? Cláusula adicional es cuando todavía estamos a nivel de minuta, todavía no se ha elevado a escritura pública, ¿ya? Entonces, la minuta es una especie de borrador de la escritura, ¿verdad? Porque la escritura contiene la introducción que hace el notario, donde identifica las partes, da fe de la capacidad de las partes. Quienes me entregaron una minuta cuyo tenor literal es como sigue, 2 puntos, y ahí comienza, señor notario, sí, o sea, transcribe la minuta tal cual. Entonces, si todavía no se ha hecho esa transcripción, es decir, no se ha extendido la escritura pública, hay tiempo de ingresar a la notaría, cláusula primera, cláusula segunda, adicionales. Puedes
tantas cláusulas adicionales como las partes acuerden. Qué sé yo, modificar el plazo, el mismo plazo para la firma y la escritura, el precio, la forma de pago, hasta los intervinientes. Puede ser que ya no va a comparecer la persona por sí misma, sino a través de un apoderado. Suele suceder, ¿no? Hay gente que viene de viaje para celebrar la minuta y se demoran en firmar la escritura y ya se regresa, pero le deja poder al hermano. Entonces, cláusula adicional. Figurará en la escritura definitiva el apoderado. Sí. En esa cláusula adicional que usted menciona, doctor, ¿también tendría que tener una nueva firma de abogado? Sí. Porque, Sí, tiene, bueno, le agradezco la pregunta, como cuando imitan al alcalde Allison, le agradezco la pregunta. Ya. Toda modificación a un contrato debe hacerse con la misma formalidad del contrato original. Es también otro axioma jurídico, así como para ponerlo así, en fin. ¿Qué significa? Si es un contrato privado, se modifica por otro contrato privado. Si es un contrato privado con firma legalizada, se tiene que modificar por otro contrato con firma legalizada. Si es una minuta que está pues firmada por ambas partes con sello y firma de abogado, la cláusula adicional deberá estar firmada por las partes y con sello y firma de abogado. Si lo que se quiere modificar es una escritura pública, se tendrá que modificar por otra escritura pública. Y si ya está inscrita en los registros públicos, la modificación tendrá que inscribirse en los registros públicos. Cuando hablo de modificación, estoy también incluyendo la extinción del contrato por resolución convencional. O sea, a veces las partes acuerdan dejar sin efecto, dicen, bueno, ya, hasta aquí llegamos, mira, no te preocupes, lo dejamos ahí, quédate con lo que te di o devuélveme una parte. Cada uno tiene cómo ponerse de acuerdo. Y de mutuo acuerdo deciden resolver el contrato. Si deciden resolver el contrato de mutuo acuerdo, lo tienen que hacer por otro documento con la misma formalidad. Si ya habían llegado a esta escritura, por otra escritura. Si quedó en minuta, por otra minuta. Si está inscrito en los registros públicos, por inscripción registral. ¿Ya? Doctor, ¿el contrato, si hay una cláusula adicional, es el mismo abogado que debe firmar? No, un abogado. ¿No? En eso sí no tenemos exclusividad. Es como con las notarías también, ¿no? O sea, tú puedes haber legalizado las firmas del arras en una notaría y la minuta le ingresas a otra notaría, ¿no? En eso no hay exclusividad. Basta que sea un abogado. Para que dé, de alguna manera, cierta, no da fe, el abogado no da fe, da cierta garantía, entre comillas, de que por lo menos las cláusulas están redactadas de acuerdo a ley, ¿no? Porque el abogado conoce la ley y que mínimamente el abogado tiene que haber hecho un estudio de títulos, pues, porque eso sería lo correcto, ¿no? Antes de hacer una minuta, un estudio de títulos. ¿Qué cosa es un estudio de títulos? Hay que leerse la partida registral o el CRI completo, ver que no haya por ahí errores, nombres, las áreas que coincidan, el HR, el PU, los DNI o carnets de extranjería o poderes, chequear que todos los nombres estén bien, que todos estén en orden. Si todo está bien, ya se redacta la minuta. Ahora, si hay alguna cuestión, alguna salvedad, hay que ponerla. ¿Cuántas veces ocurre? Hay una hipoteca o hay un embargo y el comprador está de acuerdo, bueno, hay que ponerlo, pues en la minuta hay que poner. En la cláusula de gravámenes, ¿no? El vendedor declara que el inmueble que vende se encuentra libre de todo gravamen que limite su derecho, a excepción de la hipoteca inscrita en el asiento C o E00 no sé cuántos, que se le compromete a levantar, claro, ¿no? De repente, el contrato preparatorio justamente es para eso, para dar tiempo a que se levante la hipoteca. Generalmente cuando las hipotecas son inscritas a favor de personas naturales, hay que levantarlas antes de celebrar el contrato definitivo, o por lo menos antes de que el banco haga el desembolso, porque el banco no va a dar ningún desembolso si no ve levantada la hipoteca cuando es a favor de persona natural. Si la hipoteca es a favor de un banco, bueno, si es el mismo banco, todo es felicidad, pero si es otro banco, va a pedir una minuta de levantamiento de hipoteca condicionada para el banco poder extender un primer cheque para cancelar esa deuda. La minuta de levantamiento condicionada ya es el levantamiento, pero está condicionado al pago. O sea, ya está firmado por el representante legal de ese banco diciendo levántese la hipoteca y tal y tal y tal, pero hay una cláusula que dice este levantamiento queda condicionado al pago. Entonces, si se paga, se verifica el pago y ya se inscribe en registros públicos y se ingresa inclusive juntas, ¿no? La minuta de compraventa con la de levantamiento de hipoteca condicionada y hasta la tercera, que ya es la del banco que financia al comprador, y todo se inscribe en un solo momento, ¿no? En un solo paquete, ¿sí? Bajo un mismo número de título, incluso en registros públicos, ¿no? Entonces estábamos acá en nuestro proceso de compraventa. Tenemos al inmueble, tenemos que el vendedor es el propietario, nos firma la autorización, estamos camino a la venta, pero algo
impide que todavía se celebre propiamente la compraventa. Entonces, se firma el contrato preparatorio, que hemos dicho que puede ser un contrato de promesa de compraventa o puede ser un contrato de opción y puede o no tener un pacto de arras. Bueno, en cuanto a los incumplimientos, la parte perjudicada puede requerir, pues, mediante carta notarial para que satisfaga su prestación en un plazo no menor de 15 días, bajo procedimiento en que caso contrario el contrato quede resuelto. Esto se cumple tanto acá como acá, porque también puede hacer que después de la minuta, ¿cuál sería el siguiente paso? Cuando ya tenemos la minuta, la tenemos que ingresar a una notaría, ¿no es cierto? Acá hay una notaría. Ahí está la notaría, ¿no? El piso está un poco movido. Está la notaría. Entonces, ¿para qué? Para que la minuta, como dice en la minuta, se eleve. Y la palabra se eleve justamente es eso, que se eleva de categoría, asciende. ¿Sí? Entonces, se va es casi una cosa milagrosa. Se eleva a escritura pública, ¿correcto? Nuestro contrato, que ya ha sido celebrado acá en el momento de la firma de la minuta, se eleva a escritura pública. Ahora, naturalmente, para llegar acá hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para que la minuta ingrese a la notaría, nos van a pedir, ustedes por su experiencia ya saben, ¿no? Bueno, obviamente la minuta que esté firmada por un abogado. Minuta autorizada, ¿sí? Autorizada. Podríamos ponerle aquí requisitos para que la minuta esté autorizada, sea firmada por un abogado. Autorizada. ¿Qué más nos piden? La información de los registros públicos. Bueno, también, pero para ir en el orden que estamos viendo acá. Nos van a pedir la copia literal o el CRI, ¿verdad? Vamos a ponerle CRI o copia literal o certificado literal, como en realidad sea. Nos van a pedir exactamente, como dice nuestra amiga, PU y HR. Que ahora un ratito lo vamos. ¿Perdón? Claro, si hay una hipoteca, le van a pedir lo que estábamos diciendo, la minuta de levantamiento de hipoteca condicionada. Entonces, ya todos estamos más o menos enterados de qué es cada uno. Si no, ahorita vamos a hacer una pequeña visualización de algunos de estos documentos. Los DNI también. Nos van a pedir la copia de los DNI, correcto. A pesar de que la ley ahora establece que cuando uno presenta documentación ante una institución pública que esté conectada a la RENIEC, no requiere de presentar la copia de su DNI. Antes en registros públicos, cuando uno pedía una rectificación, uno tenía que juntar la copia de su DNI. Ahora ya no, pasa su biométrico y sale. Y las notarías tienen biométrico, pero igual te piden tu copia del DNI. Y no me parece mal, porque ayuda a saber en una primera revisión ahí nomás que los nombres estén bien escritos, por lo menos, ¿no? El estado civil, etc. ¿Qué más nos piden? Ya que hemos hablado de PU y HR, nos piden que esté pagado El impuesto predial. exactamente. Y de todo el año, ¿verdad? Predial de todo el año. Sabemos que en el PU-HR, que forman parte de este formatito que se llama el autoavalúo, vienen dos pagos, ¿no? Uno es el impuesto predial y otros son los arbitrios. Los arbitrios no los pide la notaría, pero sí hay que verificar que estén al día, porque al comprador le va a interesar saber que estén al día, ¿no? ¿Y hasta cuándo significa estar al día? Hasta el momento de la entrega del inmueble, porque los arbitrios es el cobro por los servicios que brinda el municipio: limpieza pública, recojo de la basura, mantenimiento de áreas verdes, ¿no? Parques y jardines, serenata. Entonces, son servicios que se brinda al que ocupe el inmueble. Entonces, si el vendedor está ocupando, él tiene que pagar hasta el día que se vaya o hasta el mes que se vaya. Pero distinto es con el predial. En el caso del predial, sí, la ley exige que sea pagado todo el año, porque bueno, hay una explicación en eso que también es bueno que la sepa. Hay impuestos que son de periodicidad mensual, trimestral o anual. El impuesto predial es de periodicidad anual y se debería pagar el 1 de enero de cada año, pero vence el 28 de febrero de cada año, el último día útil de febrero de cada año. Lo que sucede es que, ya por costumbre, las municipalidades sacan la cuponera ya fraccionándolo. Es un fraccionamiento en realidad lo que se está pagando por trimestres, en 4 trimestres. Es más, se sobreentiende que si el primer pago se hace
en forma parcial, o sea, solamente de ese trimestre, se sobreentiende que se ha cogido uno ese fraccionamiento, esa facilidad que hay. Pero en realidad debería pagarse como se pagan pues los impuestos a la renta, todo el mundo paga en marzo, no hace un solo cacho, ¿no? Algo así, debiera ser. Esa es la razón por la cual se exige que, oye, pero si la venta se está haciendo, no sé, pues ahorita en julio, ¿no? Y falta medio año, debería pagar pues 12 meses, ¿no? ¿Cómo va a estar pagando todo el año? No, señor, hay que explicarlo. Lo que pasa es que es un impuesto anual y por último la ley lo manda, ¿no? Con esa ya, así es la norma. Y debe ser así, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué nos piden también? Nos piden el medio de pago bancarizado. Para que sea más fácil de entender, vamos a poner el cheque. Que no es el único medio de pago el cheque, ¿no? También puede ser una transferencia, un voucher, cosa que no es muy recomendable, ¿no? Porque imagínense un vendedor, no al revés, un comprador que hace el depósito en la mañana y va a ir a la notaría contento a firmar y nunca llega el vendedor, y el dinero ya está ya en la cuenta del vendedor. Entonces lo más recomendable siempre es el cheque de herencia. Porque sí es posible también pagar con cheque de la cuenta de la empresa o de la cuenta personal. Sí, o firmar letras de cambio también, pero no es lo más recomendable. Pues obviamente puede haber problemas si no se paga. Cheque de gerencia todos sabemos que es tiene un respaldo pues irrefutable, ¿no? Porque está respaldado por el mismo banco, porque el banco para emitirlo tiene que haber el comprador depositado el dinero u obtenido el financiamiento del banco, ¿no? Entonces con todos estos requisitos ya se ingresa la minuta a la notaría, y cuando se ingresa la minuta a la notaría le van a poner un número que se llama número de cargos, ¿no es cierto? Estamos ahí. Entonces con esto ya ingresa la minuta a la cual se le va a poner su número de cargos. Y una vez que ya uno tiene lo recomendable es tener mínimamente 3 ejemplares. Uno, el original, digamos, aunque los 3 deberían ser originales, que es el que se queda en la notaría y que el notario lo va a archivar. Y hay 2 cargos, con su sello, notaría tal, fecha cierta, ¿no? Fecha de ingreso, número de cargos. ¿Y por qué 2 cargos? Porque uno es para el vendedor y otro para el comprador, ¿no? Y puede haber un 4º cargo ahí para la gente, debiera serlo. O si no, le sacamos copia, le tomamos foto. Mínimo nos quedamos con el número de cargos, porque ese número de cargos es importantísimo a la hora que uno llame a la notaría y dice, quiero saber si